Nos conocés como auxilio mecánico, pero somos 1000 cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. Acu a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. Acu Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, Acu Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy. Tu auto es todo, todo lo tenés en Automóvil Club. Bueno, Gerardo, el 11 de mayo del 2011 la Organización la Organización de las Naciones Unidas lanzó la década de la acción de seguridad vial para que en el 2020 llegáramos a la mitad de los fallecidos que teníamos en ese momento. Ese trabajo multidisciplinario se basó en la salud, en la educación y en el transporte. ¿Qué considerás que es lo que estamos más lejos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar rápidamente? Nosotros tenemos que cambiar algo que nosotros veníamos planteando ya en estos 10 años anteriores de desarrollo de la UNACED, que es que tenemos que darnos una discusión. ¿Qué UNACED queremos para los próximos 10 años? Si esto barre aquello de los gobiernos de tal o cual turno. Esto es uniforme para todos. La UNACED cumplió un periodo en el cual demostró su utilidad. Posicionó al país, incluyó más de 12 a 14 leyes vinculadas al tránsito, fue reconocida por Naciones Unidas el Uruguay como el único país que venía cumpliendo con las metas de la década de acción, y eso ocurrió en Brasilia en 2015, donde nos dieron la palabra en Naciones Unidas para hablar de cómo había hecho Uruguay para desarrollar todas estas acciones. Y bueno, y ahora lo que estamos ante la discusión de decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo explicar que 2017 y 2018 ya se ha incrementado y tanto la mortalidad en el tránsito? ¿Cuáles son las causas? Uno tiene que ser muy autocrítico en esto, como lo fuimos durante 10 años. Nos dimos 10 años con un palo, criticamos a todo el mundo, en el buen sentido de la palabra, para construir una política de seguridad vial. Y bueno, ahí hay un elemento que es central en esto. Tenemos que dar la discusión si la UNACED no tiene que tener la dirección política de un organismo de contralor. Y el organismo de contralor existe, no hay que inventar nada. La Policía Nacional de Tránsito, y eso es una cuestión personal que la habíamos planteado antes y que la volvemos a plantear hoy. La dirección política de la Policía Nacional tiene que ser la dirección de la UNACED. Y eso requiere una ley. Quizás la ley más importante que nosotros tenemos que desarrollar en este periodo. Mucho más importante que aprobar nuevas leyes. Porque yo digo, se precisan otros componentes. Y presentar una ley en el Parlamento Nacional con varios componentes. Bienvenidos a esos componentes, pero nos va a volver a pasar lo mismo. Vamos a aprobar por ley un permiso por puntos, cuando cualquiera quiere un permiso de conducir de distinta manera en 19 formas de otorgarlo. Entonces yo digo, hay un elemento previo. Si sabemos perfectamente que lo que salva vidas son 8 medidas, que son el casco, el cinturón, el CRI, respetar la velocidad, no, las distracciones con el celular, no tomar alcohol y drogas y conducir, y atender rápidamente a los heridos, esas son las 8 medidas que más rápidamente salvan vidas. Hay que ver si en realidad en todo el país se está aplicando adecuadamente el control y fiscalización de esas 8 medidas. Y es ahí donde estamos fallando. Entonces, creo que lo que nos queda por recorrer es darnos esa discusión. Nosotros la pretendimos hacer antes y enseguida apareció por abajo de las piedras el problema autonomía departamental, sí, autonomía departamental, no. Eso es absurdo discutir eso, porque no pasa por el tema de las autonomías.
Nosotros somos defensores de las autonomías departamentales, pero somos mucho más defensores de proteger la vida. Mayo Amarillo es un ejemplo, salvar vidas por encima de cualquier otro interés. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que barrer esa dificultad entre todos los partidos, porque esto requiere una ley que efectivamente permita establecer, en base a lo que estamos haciendo, quizás lo que estamos haciendo en Montevideo sea un ejemplo. Un modelo. No es porque sea Montevideo o porque tal político esté en Montevideo, sino porque es una estrategia, una buena práctica recomendada y que da sus resultados. Entonces yo digo, demos esa discusión. Está bien discutir las otras cosas que están en la ley, pero incorporemos, el Parlamento lo puede hacer, un artículo que diga la UNACEL se va a transformar en la dirección política de la Policía Nacional de Tránsito. Y yo sé que esto genera polémica. Bienvenida la polémica, porque si no discutimos eso, no vamos a avanzar. Entonces yo perfectamente puedo agarrar y decir, y coordinarlo con la Policía Nacional de Tránsito y los 19 cuerpos inspectivos, es decir, vamos a empezar a controlar, fiscalizar, persuadir, digamos, no con una mentalidad de sanción sí o sí, es lo único que sirve, no. Es un componente imprescindible, y no lo decimos nosotros. Los países que tienen los mejores resultados son aquellos países que tienen políticas de autoridad fuertes. Basta ir a Europa, basta ir a cualquier país donde, digamos, tomamos a veces como ejemplo esos países de ingresos altos, para ver lo que es la presencia policial. Y otra confusión que también se está dando no es tecnología versus agentes de tránsito. No, la tecnología son componentes adicionales, complementarios a las acciones del agente de tránsito. Y la presencia, digamos, a veces uno dice, bueno, no puede haber un inspector o un policía detrás de cada uno, y es cierto, no lo puede haber, pero algo tiene que haber. Si no hay control. ¿Sabes qué estoy pensando? Desde que vos volviste ahora que estás en la Intendencia de Montevideo, que no debe ser una aceptación de un puesto honorario sobre todo, porque si no más, yo me lo imagino de tu lugar, como un desafío para decir, lo que antes no pude, hoy sí puedo. Porque vas a tener en la Intendencia de Montevideo lo que no tenías para el país. Vas a tener el respaldo de la autoridad, del control, de la exigencia, de la fiscalización, de la formación, de la educación, imprescindible. Y eso debería ser el resultado, el ejemplo o el modelo a seguir para el resto del país. Lo que tú estabas diciendo antes. Está bien, pero yo comparto con eso porque forma parte de decir, bueno, acá si uno puede poner un grano de arena, aunque sea acá, pero está poniendo un grano de arena sabiendo que en el resto del país la situación no es la misma. Y si hoy tenemos una tasa de 15 fallecidos por 100.000, te tiene que doler, digamos, la muerte y la lesión grave, no importa si estás en Montevideo, en Artigas, en Salto, en Paysandú, en Cerro Largo. Sí, y también si decís que hay un 15 acá, en otro lado tiene que haber un 19, un 20, un 25, claro, ¿no? Y que esa gente está pasando mal. Realmente medio absurdo, ¿no? Gerardo, y lo peor de todo, ¿no? Lo que siempre decimos, de los 15 a los 29 años, peor, o sea, el mayor nivel de sinestados, ¿no? Porque, bueno, sí, yo sé que esa pregunta no me la podés contestar, ¿no? Porque me cuesta entender un gobierno departamental siendo sus jóvenes que están muriendo, que es el futuro, que es lo más valioso que tienen y los están perdiendo a consecuencia de esta falta de coordinación, como decís vos, ¿no? De entender. A ver, hay algunas cosas también que uno arrastra medio de mucho tiempo antes, de muchas décadas, en que, bueno, que este problema en realidad nunca estuvo en las agendas públicas, nunca estuvo en los medios de comunicación. No teníamos hace 20 o 30 años la posibilidad de tener, digamos, bueno, espacios como este, es decir, que es realmente enriquecedor, pone el tema sobre la mesa, nos abre la cabeza a todos. Todos nos criamos con el hecho de decir, bueno, si tomás alcohol y conducís no pasa nada, digamos, la licencia la otorgás, salían avisos en el diario y no hace mucho, obtenga su permiso, su licencia en el día, es decir, y en ese país estábamos, y bueno, y dar vuelta a esa situación. ¿Pero estás convencido que esto cambió? Sí, totalmente. Y yo diría, si hay algo que, viste, a mí realmente me reconforta, es el cambio cultural que se produjo en los últimos 10 años, porque también estaba el discurso
de los que dicen, no, esto requiere un cambio cultural, los cambios culturales son a largo plazo. Es la mejor manera de justificar tu sillón y quedarte sentado y que no pase nada. Si hay algo que está demostrado en estos últimos 10 años, y que me discuta cualquiera, los cambios culturales que se han generado con el consumo de alcohol y la conducción vehicular, con el uso del cinturón de seguridad, con el casco en los motociclistas, y eso no es porque haya un inspector de tránsito en cada esquina. Cuando nosotros empezamos en Lunaced, no llegaba al 50% de los motociclistas que utilizaban casco. El cinturón de seguridad no llegaba al 30%. CRI no había, los niños iban sueltos. Digamos, y así con todos los factores. Y hoy vemos que el 75% de los motociclistas utilizan su casco. Hay que seguir obviamente avanzando en eso. El 60% utilizan cinturones de seguridad. El SRI todavía es bastante carente, pero se ha empezado a incorporar. Y bueno, yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante, es decir, aceptar que hay cambios que se están dando en el país y que los dan sobre todo los jóvenes, porque los viejos como nosotros, ¿no? Por lo general decimos, no, lo que pasa es que los jóvenes, y si los jóvenes es el problema, y yo les voy a dar los datos de lo que son, digamos, los cambios que se han producido. Por ejemplo, alcohol, conducción vehicular, el mayor cambio se produjo en los menores de 30 años. Claro. Las espirometrías positivas que se registran en el siniestro de tránsito en el 70% son mayores de 30 años. Por lo tanto, el mayor cambio se produjo en la gente joven. Y hay que apostar a eso. Entonces, con un discurso también positivo, ¿no? Es decir, en el sentido de que vale la pena. Vamos a esperar un poquitito. Nosotros ahora volvemos porque tenemos mucho más todavía para hablar con el doctor Gerardo Barrios, porque bueno, el tema es vastísimo. No lo queremos aburrir, pero lo que pasa es que a veces tocamos y vamos recorriendo un poco la historia general de esto, las ideas y qué es lo que todos pensamos para hacer. En realidad, cambio cultural, estoy de acuerdo con el doctor, pero falta alguna cosita, lo vemos enseguida.